Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Qué alegría de estar con ustedes nuevamente, avanzando un tema más en la materia de ciencias sociales. Espero que estén muy bien cuidaditos en casita, protegidos. Y el tema que hoy vamos a avanzar es la conquista de la Vía Yala. Pero recordemos que Cristóbal Colón fue un navegante cartógrafo, quien hizo pues posible que la llegada al Nuevo Mundo, ¿no? Entonces vamos a hacer mención a Cristóbal Colón. Fue un almirante reconocido, un gran explorador, que descubrió América el 12 de octubre de 1492, por haber dado el primer paso entre la civilización europea y americana, con el proceso de conquista y colonización que cambió la vida de la humanidad. El año 1492 llegaron a América 3 embarcaciones de Cristóbal Colón, dando lugar al descubrimiento de América. Sin embargo, en aquel momento, tanto Colón como los hombres que acompañaban la expedición creían haber llegado a una nueva ruta a las Indias y desconocían su llegada al nuevo continente. Desde un inicio los españoles veían con asombro aquellas tierras a las que llegaron. Habían plantas y animales que no habían visto antes. Por lo tanto, el encuentro con otros seres humanos de aspecto, costumbres y lenguas diferentes les resultaba muy extraño, sobre todo su vestimenta, prácticamente desnudos. Fue Colón el primer navegante en trazar una ruta conocida de Europa hacia América. Tras 4 viajes realizados, sin embargo, cree que no fue él el primero en llegar al Nuevo Mundo, pero la historia cuenta y lo nombra a él como el primero, mientras que a los demás no hay antecedentes históricos en las que se pueda hablar. En principio, las crónicas que eran escritas por los españoles como cartas o diarios sobre todo el acontecimiento ocurrido a la llegada al Nuevo Mundo, todas las crónicas tenían como fin contar las maravillas de las tierras que se habían explorado, así como también servir como una especie de registro con el cual se describía todo lo observado. Muchos de los textos estaban destinados a la corona española para hacerse saber a los reyes todo lo que le estaba sucediendo a esa embarcación y a toda su exploración. Es así que Cristóbal Colón, con el paso de los años, algunos indígenas aprendieron a escribir y él mostraba los mapas de cómo era el territorio que había conquistado. Los indígenas desde ese momento pudieron darse cuenta la versión de la colonia, pues las crónicas de los indígenas se resaltaban los detalles de las creencias de los habitantes nativos del Nuevo Mundo, como los incas. Además, se denunciaban los maltratos cometidos por los españoles hacia los indígenas. Pero, ¿cómo cambió la concepción del mundo desde 1492? En la Edad Media antes, recordemos que se pensaba que la Tierra era plana y que todo el centro del universo giraba alrededor del Sol y el resto de los planetas también. Y prácticamente, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban describiendo el sistema solar. Todas las civilizaciones de la época estaban separadas. Si se dan cuenta en la anterior imagen, todas las tribus estaban separadas por las distancias que tenían entre una tribu y otra. Y no sabían, ya por esa distancia, que existían otras naciones indígenas. Y no fue así hasta el siglo XVII que las expediciones de estos grandes mercaderes como Marco Polo pensaban que la tierra lejana estaba habitada por seres legendarios, por las historias que contaban los indígenas de unicornios, grifos y dragones.
pero también fueron descubriendo que en otras regiones habían otras culturas, otros indígenas con otras características, otro idioma, otra forma de ser. Y que a ellos les sorprendía tener más conocimiento de ellos y saquear todo lo que ellos tenían. Es así que surge el término Abya-Yala, que es la lengua cuna que significa tierra en plena madurez o tierra en florecimiento, tierra madura, en oposición al término Nuevo Mundo que los conquistadores españoles le dieron. Sin embargo, el líder aymara Taquir Mamani defiende el uso del término Abya-Yala porque es un nombre originario. No es un término invasor, no es un término de los españoles impuestos a la fuerza. Y colocaron este nombre de Nuevo Mundo por lo foráneo de estos visitantes. Pero para ellos esta tierra que era dura, linda y próspera se llamaba Abya-Yala. Y ahí estamos viendo en las imágenes cómo la cartografía, el mapa de todo lo que se había conquistado y también indicando los pueblos, las comunidades indígenas y el lapsus de separación de días, de kilómetros entre una cultura y otra. Cabe también recordar que la elección de este término fue valientemente elegido por Taquir Mamani, que este indígena sostiene que llamar con un nombre extranjero a nuestra tierra no es bueno. Y los testimonios documentales de estos escritos acerca de estas culturas, tanto los propios textos indígenas como los recogidos por los historiadores del Viejo Mundo a partir de los testimonios orales o tradiciones de los escritos, son una fuente importante de conocimiento sobre estas culturas, aunque deben ser imprecisas y erróneas. ¿Por qué razón? Porque no sabían antes ni leer ni escribir, poco a poco fueron aprendiendo el nuevo idioma que es el castellano. Y para ellos era algo novedoso, saber todo sobre esta forma de vida del Abya-Yala. Y además la parte pictórica es lo que representa esa cultura que lo que estamos viendo, estamos observando y conocemos de ellos a través de esto. No conocían escritura como les había dicho anteriormente, pero sí graficaban en sus vasijas, en las paredes, todo lo que les estaba ocurriendo. Por eso ese espacio no fue difícil para que los indígenas entendieran que las palabras podían ser representado por signos, como también por imágenes, lo que gráficamente el español llamaba escritura. Y los grandes historiadores de hoy en día decodifican esa información de que ellos han dejado. Y es así, mis queridos estudiantes, que simplemente estamos con una primera parte del aprendizaje de esta gran cultura de la Abya-Yala. ¿Sí? Esta lámina que están viendo solamente lo van a copiar, no me van a hacer lo anterior, más una imagencita en su álbum de lo que acabamos de aprender, de la llegada de Cristóbal Colón, de qué hicieron con los indígenas y cómo los indígenas se defendieron y sobre todo no permitieron que un extraño les dé nombre a su tierra, sino que ellos mismos decidieron imponer su propio término, el Abya-Yala, tierra en plena madurez, tierra en florecimiento. Y es así, mis queridos estudiantes, que ustedes tienen que también analizar esta historia maravillosa. Aquí ya vamos a ir con la segunda parte. Que Dios los bendiga hasta nuestra siguiente clase de Ciencias Sociales, aprendiendo más de nuestra cultura.